Hola, ¿cómo estáis? Mi nombre es Sara Roop y estás viendo Hablando con Sara Roop. Hay gente que me está preguntando si voy a hacer conciertos de mi proyecto Canciones de Amor. Este verano no creo que haga muchos conciertos. ¿Y por qué? Bueno, cuando eres una cantante que no tiene fama, cuando no eres conocida, es mucho más difícil vender el concierto, porque aunque hay gente que sí que le gusta el proyecto, le gusta la música y cree que el proyecto reúne las características, por el hecho de no tener la fama, ellos ya anticipan, y no se equivocan, que no voy a ser capaz a lo mejor de llenar, o que no voy a ser un reclamo en el cartel como para atraer a la gente, y es por eso que hay muchos conciertos que no llegan a salir. También ocurre que mi proyecto, dicen, es caro. Realmente no es caro. Lo que pasa es que cuando no tienes fama, ellos esperan que te muevas en una serie de presupuestos y digamos que si no tienes fama no tienen dinero para ti. No tienen dinero o tienen poco dinero, y ya si eres famoso sí que tienen grandes presupuestos. Entonces yo me quedo siempre en medio. Luego también hemos movido el proyecto pues con managers de distintas zonas, pero suele ocurrir que siempre nos responden diciendo que el proyecto no es el estilo que ellos mueven, o que no entra del estilo de los artistas que ellos quieren vender o que pueden vender. Yo llevo gente conmigo, llevo un iluminador, llevo un técnico de sonido, llevo un ayudante de vestuario. Somos 7 músicos en el escenario. Para que todos podamos percibir un dinero que sea justo, hay que cobrar un mínimo de caché. Y sobre todo pues a nuestras edades, que no somos adolescentes y que todos tenemos nuestros gastos, todos tenemos nuestras obligaciones. Para que el proyecto sea viable hay un mínimo de dinero que necesito cobrar, porque si no la gente no puede cobrar justamente, y entonces no me interesa salir si no puedo cubrir los gastos mínimamente. Ese es uno de los motivos por los que me alejé de la música hace años. Ese tope del que siempre hablo y que muchos no comprenden. Pero cualquiera que haya estado en esto el tiempo suficiente sabe perfectamente a qué me refiero. Si quisiera, podría estar haciendo ahora mismo amenizaciones para bodas, comuniones o fiestas privadas de ricos, por ejemplo. Ya lo hice hace años y me daba algo de dinero, pero vivía al día, básicamente. Me harté de que me repitieran que había que ajustarse el cinturón, que tenía que bajar mis precios, mientras yo veía cómo gastaban auténticas fortunas en champán, servicio, ropa y joyas. Y el músico, el pringado que tiene que ir baratito. Existe esa peligrosa idea de que esto no es un trabajo real, que como estamos de fiesta lo hacemos por pasión y que no necesitamos cobrar. Pero vas al Mercadona y no pides una rebaja por el pan. Pero a los músicos se nos pide continuamente que hagamos un descuento, y muchos ceden atrapados en la falacia de la exposición. ¿Pero qué exposición? Lo único que se expone es tu dignidad, se están riendo de ti. Llega un momento en que te quemas, que ya no disfrutas lo que haces, te piden que hagas solo piano y voz, lo más baratito posible, sacrificando la calidad del sonido, la imagen. Y cuando les ofreces algo completo, con cuidado, con gusto, con escenografía, te dicen que es muy caro. Cuando empecé, hacía conciertos con Pau, piano y voz. Les encantaba porque salía barato, pero no los respetaban. Y después de más de 20 años es natural que tus expectativas crezcan, profesional y artísticamente. Hacer un concierto solo con piano y voz, con unas cuantas versiones, hoy me resulta súper aburrido. No quiero estar en un escenario sintiéndome hastiada, porque a veces siento que lo único que buscan es un ruido de fondo baratito. Volví tras años de silencio con un espectáculo precioso, con una puesta en escena cuidada, mezclando lo que sé que puede gustar al público con lo que me enorgullece como artista, y aún así muchos siguen buscando solo lo más barato. El tema de ese proyecto, no sé exactamente cuántos conciertos llegaremos a hacer. No es una situación que no haya vivido antes, es lo mismo de siempre. Al final, la única opción que veo siempre es la de hacerme empresaria, o sea, ser mi propia promotora de conciertos es la única opción que veo. Pero claro, eso también implica arriesgar un dinero, poner un dinero, y
hay momentos en tu vida en que puedes hacer eso y hay otros momentos en los que a lo mejor tienes otras inversiones y que son más interesantes en ese momento, ¿no? También otro proyecto que estamos haciendo que a lo mejor se puede mover un poco más es el proyecto de canciones de amor, pero con bandas o con orquestas sinfónicas. Eso es algo que también estamos moviendo, pero las cosas de ese tipo van despacio, lo que quiere decir que a lo mejor estamos hablando a día de hoy y esto va a salir para dentro de 2 años, o sea, algo así. Entonces, todo va despacio, todo va despacio. Luego también otro tema que también te encuentras en la música es que la gente que te vende, que puede ser un representante, puede ser simplemente alguien que cobra una comisión para sacar ese concierto. En esta profesión al final todo el mundo quiere ganar, cuanto más mejor. Entonces a veces ocurre pues que te firman un contrato y te meten en cualquier sitio, ¿no? No tienen en cuenta a lo mejor las condiciones del teatro o del lugar en el que están firmando ese contrato, simplemente porque su interés es cobrar cuanta más comisión posible y no están pensando en ti. Entonces yo soy consciente de que hay otros productos con los que ganan más dinero, entonces se centran más en esos, porque al final la calidad de la música es importante, pero lo más importante es que seas barato, cuanto más barato posible, y que, bueno, cuanto menos pides, más trabajas, evidentemente. Pero en nuestro caso, con el montaje que tenemos de escenario y con las necesidades que tenemos, que tampoco son para tanto, cualquier cantante medio famoso de España, su montaje es mucho más grande. O sea, hacer música en bodas, comuniones, fiestas privadas es totalmente respetable. Es una forma digna de ganarse la vida. Es el trabajo original del músico artesano. Pero a mí ya no me apetece volver ahí. No me apetece, no me permite crecer. Hay un punto en la vida del artista donde ya no basta con sobrevivir. En el vídeo de hoy estoy hablando de una situación que se encuentra cualquier músico que tenga años de experiencia. Habla del hartazgo que produce una industria y una sociedad que quiere arte pero que no lo quiere pagar. A largo plazo esto genera lo que muchos artistas viven en silencio, el desgaste por desprecio. Hemos convertido lo bello en consumo rápido, lo artístico en decorado barato y al artista en un prestador de servicios al que se le puede regatear como si no estuviera vendiendo años de entrega, sensibilidad y técnica. La música que debería elevar el alma se reduce muchas veces a ruido de fondo funcional, no porque haya perdido valor, sino porque ya no queremos detenernos a escuchar. Un artista vuelve después de años con un espectáculo que le representa y se encuentra con que el mundo sigue midiendo su arte por la tabla del Excel. ¿Cuánto cuesta? ¿No puedes hacerlo más barato? ¿No puedes adaptarte? Y entonces, como personaje de un cuento triste pero honesto, te quedas en casa, porque a veces quedarse en casa es el último acto de amor propio que te queda como artista. Por eso no me programan en ciertos sitios, por eso, porque saben que no va a ir nadie o que va a ir poca gente porque dirán, ¿quién es esta? No me conoce nadie. Y es más interesante como promotor, y yo lo entiendo completamente, programar a alguien que sea mucho más conocido. Lo más importante es que seas famoso, porque eso es lo que va a hacer que la gente tenga un interés en ir a ese festival y a ese día, ¿no? Yo ya no vendo mi proyecto porque me acuerdo que hace años, que intenté venderlo, intenté coger el teléfono, porque mucha gente podría decir, ¿y por qué no lo vendes tú? ¿Por qué no coges el teléfono y lo vendes? Eso lo hice hace tiempo. Llamé a ayuntamientos, me decían continuamente, es que están almorzando. Y nunca llegaba a hablar con nadie. Luego otras veces me decían, vas a llenarme la sala, porque si no me llenas la sala no me interesas, y yo pues no podía asegurarle que la iba a llenar porque no lo puedo asegurar. Bueno, otras veces también me invitaban a cenar, me invitaban a comer, por supuesto yo no acudía, pero es como que querían invitarme a cenar para podernos a continuación poder hablar del tema del concierto. ¿Entendéis por dónde voy, no? Entonces ya como que lo di por zanjado el tema de intentar vender mis propios conciertos, porque no me tomaban en serio, básicamente. Querían siempre ir por otros caminos que no tienen nada que ver con lo que estábamos hablando. Y luego cuando tienes un representante, pues
Muchas veces no eres tú el único proyecto que representa también a otros artistas y a veces pues gana más con otros proyectos, puedes sacar más porcentaje y al final te quedas un poco de lado, pero es lo que hay, la verdad. Como si el sistema te estuviera diciendo constantemente, lo que haces está bien, pero no vale tanto. Y esa herida se abre más cuando lo escuchas directamente en frases como, ¿puedes ajustar el precio? Es solo un par de canciones, ¿no? Piensa en la exposición que esto te va a dar. Al principio aceptas cualquier cosa, cualquier escenario. Y eso está muy bien porque esos conciertos que haces al principio son el campo de batalla donde te forjas, donde aprendes el oficio, donde acumulas experiencias. Pero después de 20 años, ¿qué sentido tiene para mí seguir haciendo lo mismo? Ahí es donde hablo del concepto de techo invisible. Es un punto en el que notas que por más que des lo mejor de ti, el sistema no te deja crecer, porque te quieren tal y como eras hace 10 años, barato, disponible, discreto. Y si tú decides evolucionar, elevar la propuesta, hacer un espectáculo más cuidado, con diseño, puesta en escena, repertorio trabajado, entonces eres caro, salvo que seas famoso. Porque al final el músico se pregunta, ¿para quién hago esto? ¿Para qué? ¿Vale la pena dejar trozos de mi alma en cada canción si lo único que buscan es un fondo musical low cost? Nunca más oíste tú hablar de mí. En cambio yo seguí pensando en ti. De toda esa nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé. Tantas veces yo pensé en volver y decir que de mi amor nada cambió. Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo. Pero junto a ti. With you eternally mine, in love there is no measure of time. We planned it all from the start, you and I living each other's heart. We made the ocean so wet, you feel my love, I hear what you say. No truth is ever a lie. Stumble and fall, but I give you it all. I am a woman in love, and I do anything to get you into my world and hold you within its arms. Let it fail over and over again. Sarah Rowe, yo soy Sarah Rowe y ahora estás bien hablando con Sarah Rowe. Si la música te habla al corazón, este es tu rincón.